Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos de invitado a Leonardo Flores. Rolando, me tengo que aprender bien tu nombre. Rolando Flores. Y es que es la primera vez que tengo el gusto de conocerte, así una disculpa por anticipado si de repente te estoy cambiando el nombre. Rolando. No hay ningún problema con ello. Rolando Flores, así que bienvenido, Rolando. Vamos a estar platicando de un tema por demás trascendente para los mexicanos y para el mundo. Todo el mundo en estos momentos tiene los ojos bien puestos en lo que está pasando en Estados Unidos con el proceso electoral, que tal parece que está la tendencia a punto de declarar ganador a Biden, pero no se puede confiar, digamos, en este proceso electoral, para empezar los ciudadanos norteamericanos y luego en la opinión pública. Los medios internacionales de comunicación han sido muy discretos en dar alguna posible ganador al respecto. Y mira, por comentarte algo al respecto sobre esos datos, vamos a estar platicando de otras cosas más allá del proceso electoral, de la idea en este momento, pero para darnos una idea de cómo está en estos momentos el asunto del proceso electoral en Estados Unidos, tenemos que Joe Biden tiene 253 votos, o más bien votos electorales, de 270 que necesita para quedarse con la presidencia de la República de Estados Unidos, con diferencia de 214 votos de Donald Trump. Eso pareciera una ventaja muy sustancial, pero sabemos lo complicado que es el asunto de los distritos electorales en Estados Unidos. Entonces, a fin de cuentas, parece ser que se está dependiendo de que Joe Biden mantenga la ventaja en Nevada. Y eso está muy cerrado también, porque Joe Biden tiene una ligera ventaja, 49.33, a diferencia de Donald Trump de 48.67, según este último reporte que se está dando. Uno de tantos, pueden variar un poquito las cifras que podemos estar viendo. A fin de cuentas, una elección muy cerrada, y para empezar, en lo personal no me imaginaba que fuera a ser tan cerrada. Y bueno, este es como que el panorama, este es como el contexto por el cual invitamos a Rolando Flores para platicar de este proceso, pero además del proceso en sí, porque para eso ya están dando cuenta los medios de comunicación internacionales, especialmente para estar platicando de cuál es la perspectiva, la retrospectiva, cómo ha sido la relación México-Estados Unidos, cómo ha sido la relación Donald Trump-México, digámoslo así, cómo ha sido en cuanto a perspectivas económicas, perspectivas políticas, sociales, impactos que ha tenido para nuestra vida económica y nuestra vida diaria, digamos, para los mexicanos, y qué podríamos esperar también como parte de esas relaciones en adelante, relaciones México-Estados Unidos, ya sea que gane Donald Trump o ya sea que gane Joe Biden. Pero así que bienvenido, Rolando Flores. Carlos, antes que nada me gustaría agradecerte esta invitación, agradecerle a Gerardo Ortega y agradecer a todo tu auditorio que nos está viendo el día de hoy, y que yo por ahí he visto algunos memes en Facebook en donde dicen ni siquiera sales a votar en México, pero estás muy interesado en el proceso electoral de Estados Unidos. Sin duda alguna, estar interesados en lo que está sucediendo en Estados Unidos, en un mundo globalizado, en el país más poderoso del mundo, en donde nuestra economía depende casi directamente de lo que sucede en el país del norte, en donde es nuestro principal socio comercial, en donde tenemos una relación binacional, en donde viven millones de mexicanos, en donde yo me atrevo a apostar que más del 70% de la economía que se mueve aquí depende mucho de las remesas de nuestros mexicanos allá. Apenas en días pasados veo que cada año se rompe récord en el envío de remesas del extranjero a nuestro país, y mucho se debe a este país, a lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Cómo no estar interesado en el proceso electoral en Estados Unidos? Y fíjate, si quieres empezamos con este dato. Si vas a comentar algo más, y si no, déjame compartir el dato, esto que comentaste justamente, para empezar a entender esa relación México-Estados Unidos.
Y esa relación, lo estábamos comentando por momentos antes de empezar el programa, tú tienes una perspectiva, claros, oscuros sobre la figura de Donald Trump, yo también los tengo y vamos a compartir algunos, quizá tengamos coincidencia en algunos, quizá tengamos diferencias en otros, pero uno que acabas de comentar justamente, en esa relación México-Estados Unidos y particularmente digamos a partir de que Donald Trump gana las elecciones en 2016 y se vuelve presidente de Estados Unidos, como lo dijiste, las remesas de los mexicanos trabajando en Estados Unidos y enviándolos a México, esas remesas se han incrementado y han alcanzado máximos históricos año con año, y fíjate que en 2016 alcanzaban los 26,000, casi 27,000 millones de dólares, y han estado incrementándose 30,000 millones, 33,000, y el año pasado cerró en 36,000 millones de dólares. Es decir, aún con el discurso beligerante de Donald Trump, las remesas no se han detenido. También ponle paréntesis, ¿eh? Ajá. Hay un paréntesis muy interesante. Recordemos que ahora con este tema de poner candados al tema financiero de las actividades o de los grupos de actividades ilícitas, uh-huh, no se ha muy bien transparentado este tema. Eso nada más, por eso, unas comillas, ¿eh? Uh-huh. Si no sabemos en realidad si son dinero directamente de migrantes trabajadores o han encontrado una nueva ruta de envío de dinero hacia nuestro país. Recordemos que Santiago Nieto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, ha estado muy fuerte, y esa es una de las estrategias que ha tenido el gobierno mexicano, que no sabemos si sea una nueva modalidad. Yo tengo por eso mis asegúnes, pero oficialmente eso está sucediendo. Ajá. Entonces, sí son cifras que están rompiendo récord cada año, pero no sabemos a ciencia cierta si sean remesas de trabajadores mexicanos, uh-huh, o por ahí hayan encontrado una carretera, una vía para poder ingresar dinero, uh-huh, de Estados Unidos a nuestro país a través de actividades, uh-huh, ilícitas. Eso, uh-huh, también hay que comentarlo, ¿no? Claro, pues queda ese, digamos, margen de duda ante las remesas. Cualquier asunto que tenga que ver con esta movilidad de dinero tan importante y tan fluida, digamos, porque si hay un elemento que se ha globalizado en el mundo, precisamente es el flujo de dinero, y desde luego eso se ha prestado precisamente para el tráfico de dinero ilegal, digámoslo así, el lavado de dinero en grandes cantidades. Que por ahí estén encontrando alguna vía para mandar dinero, pero lo que sí es cierto es eso, que hay millones de mexicanos que están allá y que el sustento de la familia, eso es, aunque no se compruebe esto de las remesas. Nosotros lo vivimos aquí en México, uh-huh, lo vivimos en La Piedad. Michoacán es el estado que más remesas recibe, junto con Guanajuato y junto con Zacatecas. Uh-huh. Entonces, nosotros, ¿cómo no estar interesados en ese proceso, ajá, electoral? Por supuesto que sí. Pero justo queremos platicar sobre las relaciones México-Estados Unidos, más allá del proceso y los resultados de lo que se puede estar dando. ¿Cómo ha sido la relación México-Estados Unidos? Y particularmente, digamos, ya tenemos ahora a un nuevo viejo conocido, digámoslo así. El viejo conocido de toda la historia con México es Estados Unidos en lo general, digamos. Ya más o menos teníamos idea de cómo es la relación. Llega Donald Trump y a todo el mundo nos espantó. Y llega Donald Trump, además, ya siendo presidente y poniendo manotazos. 2017, tú recordarás muy bien cómo es que todos nos quedamos congelados, con un discurso muy beligerante hacia el migrante mexicano, y de repente no sabíamos cómo reaccionar. El propio entonces era presidente de la República, Peña Nieto, e incluso también haciendo en esos momentos una unidad de mexicanos. De repente como que dijimos, o nos olvidamos en estos momentos del partido político, nos olvidamos de qué partido político es Peña Nieto, y cerramos fila a los mexicanos. Realmente estábamos preocupados, digamos. Y después lo que ha venido dándose, me parece, y ahí sí también te pido tu punto de vista, hemos ido conociendo a ese Donald Trump, y a lo mejor ha sido un presidente colaborador en lo que cabe de sus majaderías, de su beligerancia, de sus amenazas, porque han sido varias y han sido muy serias, y han sido también acciones muy duras, y iremos comentando en el programa, pero también ha sido, también hay que decirlo, un presidente colaborador hacia los mexicanos, hacia la vida, hacia los procesos económicos, sociales, políticos. Ahorita lo desglosamos a qué nos referimos, pero si tú tienes un punto de vista al respecto. Desde luego, recordemos que
para poder amancillar un poco a Donald Trump, una de las estrategias de Enrique Peña Nieto, de manera tal vez inexplicable, galardona a su yerno. ¿No te acuerdas que lo premiaron con la águila? Uh-huh. Que es una de las máximas condecoraciones que da el Estado mexicano. No me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero lo galardonan. Uh-huh. Y sabemos que una estrategia que implementó Peña Nieto fue con Enrique Videgaray. Tenía ciertas amistades con ese grupo y era el interlocutor del gobierno de la República con Donald Trump. Esa fue la primera vez que hay un poco de amabilidad o de diplomacia. Recordemos que entre los estados existe una diplomacia. Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump se identifica. Se identifican ambos mandatarios porque tienen y vuelven a tener un pensamiento nacionalista. Ajá. Donald Trump lo primero que hace cuando entra a Estados Unidos es un poco dejar el Tratado de París, que es la emisión de carbono, y vuelve a los orígenes, a reactivar la economía del carbón en Estados Unidos, a reactivar las siderurgias, vuelve a incluso le da estímulos fiscales a Ford para que no se venga a México y vuelva a estar creando sus plantas en Estados Unidos y pueda generar empleo a las famosas aspiradoras que han sido un ícono en Estados Unidos. Vuelve a nacionalizar su producto, vuelven a nacionalizar su economía. Entonces creo que existe una identidad de entender que la globalización a ultranza, como se había llevado en otros, Trump vuelve y revira hacia su país, y eso hace un cambio fundamental con México. ¿Qué pasa? Y eso es una cosa que hay que entender muy interesante cuando Donald Trump dice Make America Great Again. ¿Qué está diciendo? Si nosotros recordamos en la Constitución de Estados Unidos de 1776, cuando se llama God created us equal, Dios nos ha criado iguales. Sí, pero a los blancos, los negros no, ni las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando en ese momento existe esta independencia de las 13 colonias y que forman su constitución a la luz de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de Francia, no se reconocen todos los derechos. Y entonces cuando dice Make America Great Again, se refiere al estatus blanco, al establishment blanco que tienen esa supremacía, y que a lo mejor han venido las acciones de reivindicación de los derechos de los negros en Estados Unidos, y no lo digo de manera peyorativa, así se les dice. Está institucionalizado ese racismo, pero ya están inmiscuidos en otros temas, y muchos programas sociales se van hacia las minorías. Por eso tira el Obamacare, por eso echa abajo el Obamacare. Y esas son las ideas de los republicanos, empezar a impulsar otras situaciones. Entonces, Donald Trump tiene una política, y su discurso hacia México debe de ser ese. Hablando políticamente, no jurídicamente. Hay que entender que hay muchos discursos que son jurídicos y discursos que son políticos. Eso es lo que quiere escuchar el votante. Tan solo en la elección, en la pasada elección, parecería increíble que iba a ganar la elección. Todo el mundo decía, no, espérame, un personaje como ese no puede ganar la elección. Y les preguntaban a los blancos y les daba vergüenza aceptar que iban a votar por él, pero votaron por él. Entonces, ahí es en donde la gente sí se identifica todavía con las supremacías, con la supremacía blanca, y seguir teniendo sus privilegios, porque la gente que blanca en Estados Unidos tiene muchos privilegios. Hay muchas políticas no formales que todavía favorecen a la gente blanca. Por ejemplo, hay una política que se llama The Red Line. The Red Line es una política que si tú, por ejemplo, eres negro o eres una minoría y quieres comprar una casa en cierto barrio, desde el real estate, que es el agente de ventas de casa, te va y te dice, no, mira, aquí pagas muchos taxes, no puedes comprar esa casa acá por esta situación, mejor tú vende acá. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el tema del federalismo es muy interesante, a mí me hubiera gustado que analizáramos ese federalismo a través de este proceso electoral, a ver si nos da un poco de tiempo. Pero ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, vives en un municipio, allá se llaman counties. Si tú vives en el municipio de Jefferson, vamos a pensar, y si tú, pues acá los income tax son más bajos, y lo que la gente paga va directo a las escuelas. El federalismo funciona muy diferente que en México, y Estados Unidos es el padre del federalismo. Entonces, tú no puedes mandar a tu hijo a Jefferson si tú vives en Franklin.
Entonces, ¿por qué? Porque acá en Franklin, en Jefferson viven los ricos. Y aunque esté en la escuela ya, nada más van los hijos de Jefferson. Entonces, ¿qué pasa con los negros? Están destinados acá. Como pagan menos income tax, las escuelas son más deplorables, entonces no hay tanta importancia como los blancos allá. Entonces eso está sistematizado en Estados Unidos. Son los privilegios blancos que se van teniendo. Y ese discurso les encanta al electorado blanco. ¿Y qué otro discurso? Pues espérame. En unos años más, los latinos vamos a ser la primera minoría, ni los negros. En unos cuantos añitos más, los latinos vamos a ser mayoría en Estados Unidos. Entonces eso es preocupante, porque recordemos que la democracia, demos kratos, es el poder del pueblo. Y si adquieres la nacionalidad a través del jus soli, donde tú naces, tienes todos los derechos de un blanco, jurídicamente, no sistemáticamente. Entonces ese discurso de Trump es muy aceptado, pero no es tonto. Sabe que depende de México. La materia prima, el comercio, todo lo que sucede tiene que repercutir con México. Y entonces no puede cerrar las fronteras como él hubiese deseado, como los blancos hubiesen deseado. ¿Sabes qué? Porque ¿quién hace el trabajo que nadie quiere? El mexicano no llega y se establece siendo un CEO de una empresa. Llega al campo, llega a lavar platos. En cada restaurante de Estados Unidos hay un mexicano lavando platos o cocinando. Y eso lo vivimos en México. No hay en la Ciudad de México, que la conoces bien, no hay albañiles chilangos. Todos vienen del Valle de Mezquital de Hidalgo, vienen de Puebla, vienen de Oaxaca, vienen de las comunidades indígenas. Eso sucede en donde quiera, es la naturaleza de los procesos migratorios en cualquier parte. Entonces Trump acepta muy bien ese discurso que le llega al electorado. ¿Por qué? Porque el latino y el negro no votaba. El latino y el negro no salía a votar. Decía, I don't care, yo tengo que trabajar y es esto. Pero hoy no. Hoy la situación cambió y parece ser que al final de cuentas Trump tendrá un castigo por diferentes circunstancias. Pero su discurso de Trump era ese. Pero con México tenía excelentes relaciones en el tema que a él le interesaba. Por eso en la agenda nunca estuvo el tema de migración. Aunque renovaron el Telecan, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el TEMEC, pero no se habló de migración. Entonces los temas que a él le interesaban, él los tenía. Y lo que a nosotros, que a final de cuentas que lo que mueve el mundo es el dinero, estaban de acuerdo. Había una sinergia importante con México. Digamos que con lo que planteas estamos tratando de entender la idiosincrasia del estadounidense, para empezar, cosa que es elemental. Mira, para empezar, yo voy a decir claramente, ojalá gane Joe Biden, ojalá finalmente se declare ganador a Joe Biden. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa que gane Joe Biden? Lo digo por lo que voy a decir a continuación, por los claros oscuros que pueda tener. Ahorita vamos con Joe Biden, pero por Donald Trump, por esos claros oscuros que tiene. Y yo también veo, para empezar con esta línea que estás con la que estás iniciando, en primer lugar hay que entender que es un proceso electoral interno y que el resto del mundo lo tiene que respetar. Una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que la opinión pública internacional desea para Estados Unidos y para el mundo. Imagínate las relaciones Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, Japón, Estados Unidos, Palestina. Y aparte de las relaciones, muchos quieren, las cuestiones beligerantes, ¿no? Muchos quieren que Donald Trump ya no continúe en esto. Habrá quienes sí, ¿no? Ya me imagino a Vladimir Putin que los sí. Los republicanos, ¿sabes cuál era su medicina para poderse reelegir? Ajá. Hacer guerras. Hacer guerras. Trump no lo hizo. Bueno, ahí yo tengo... Acuérdate, los Bush. Tengo también la impresión de que sea demócrata, sea republicano, quien liderea a la nación de Estados Unidos, tienen un principio o tienen prioridades. Y esa prioridad es, como tú lo has dicho también desde un principio, es que prevalezca Estados Unidos por encima de quien sea republicano, sea demócrata, y están dispuestos ambos bandos, digamos, a declarar una guerra si es que lo tienen que hacer. Con Bin Laden, ¿no? Cuando fue el ataque, yo tenía la suerte de estar en Estados Unidos cuando sucedió. Se acabó republicanos y demócratas, eran Estados Unidos. Sí, es Estados Unidos y lo sigue siendo. Incluso a la fecha, aún con Donald Trump, que de repente puede o no tener experiencia diplomática o experiencia geopolítica, detrás de él siempre van a estar sus asesores geoestratégicos, cuidando y salvaguardando precisamente esos intereses de Estados Unidos donde sea. Y por eso vemos que de repente han estado también con sus pequeños
digamos, actos beligerantes y francamente armados, digámoslo así, no tanto como en otros tiempos, como con George Bush, por ejemplo, o como lo dijiste también con el asesinato de Bin Laden, precisamente, digamos, en manos de la administración de un gobierno demócrata, ¿no? Sí, ahí hay intereses muy puntuales de parte de Estados Unidos. Era Bush, cuando estaba lo del ataque a la Torre Gemela era Bush hijo. Ajá. Cuando la tormenta del desierto con Saddam Hussein era Bush padre. Es interesante lo que sucede en Estados Unidos. Vamos a pensar ahora como migrantes, cierto es que Donald Trump tenía políticas muy inaceptables, como poner a los niños en jaulas, ¿no? Como las deportaciones que empezó a hacer mucho, y que muchos gobernadores en Estados Unidos, que se les llamó ciudades santuarios, que hacían proteger a los migrantes, como California, como Nueva York, Illinois, todos esos estados que todavía están un poco más civilizados. Si tú ves el mapa electoral, los estados del Middle West, que son más productores, que son más del maíz, que son más todo lo que está como Missouri, como Texas, todo lo que está en el Midwest, que se llaman country states o estados campesinos o del campo, tienen una mentalidad más cerrada. Y son los que votan por los republicanos y por los... Si tú ves el mapa donde son ciudades más cosmopolitas, donde hay más, digamos, acceso a la modernidad o a la civilización, o que son un poco más cultos, porque eso hay que hablar, el americano no es culto. En esos estados ganan los demócratas. Entonces, por eso la gente que más se identifica con Bush son esos famosos rednecks que trabajan en el campo, que todas estas situaciones todavía del viejo americano con su Harley Davidson y con su bandera de esa de los estados cuando fue la guerra civil en Estados Unidos, los estados confederados, la bandera confederada, ¿no? Y tú lo ves muy marcado en Estados Unidos cuando estás allá, pero los estados más cultos o más civilizados incluso se contrapusieron en contra contra las políticas migratorias de Donald Trump. Y en Estados Unidos el federalismo es importantísimo. Allá se dice, a ver, en mi estado, no, chiquitín, aquí mi política es esta. Entonces, por eso es importantísimo analizar también el federalismo para ver lo que está sucediendo con este proceso electoral. Cómo implementan el federalismo en su tema de gobernabilidad. Bueno, y siguiendo con el asunto de los claros oscuros de Donald Trump, también, yo insisto, ojalá gane Biden, y después te diré también por qué. Sí. Pero esos claroscuros de Donald Trump, yo lo veo con esta administración, por ejemplo, ya con la actual administración del gobierno mexicano, del gobierno federal, que es de izquierda, que lo encabeza López Obrador. Yo lo veo muy colaborador con López Obrador, lo ha llamado incluso mi amigo, pero más allá de que lo llame amigo, porque puede llamar a mi amigo hipócritamente a cualquier presidente de cualquier nación, en los hechos ha sido realmente colaborador. Una, para empezar, es, mientras que en México tachan de populista a López Obrador, mientras que en México la opinión pública mexicana sí lo tacha, Donald Trump lo llama amigo, y además hay una colaboración muy estrecha. Obama dijo que si esas políticas son populistas, dijo que me llamen populista. Ajá. Así lo dijo Obama cuando le dijeron que era un populista, dijo, no, pues a mí que me llamen populista. Y lo que finalmente está dando indirectamente, o quizás, o digamos que no es parte de su discurso abierto ante la opinión pública de parte de Donald Trump, finalmente si algo está haciendo, y ayuda mucho, es que no le llame populista al gobierno mexicano, como se ha llamado populista, por ejemplo, al gobierno de Nicolás Maduro ahora, e incluso se va en contra de los intereses de Nicolás Maduro, congelando cuentas de sus funcionarios públicos. Es decir, realmente el que diga el presidente López Obrador es un amigo, está siendo consecuente con los actos mismos que está tomando. Ese es un primer dato que destaco, y digamos que lo respaldo junto con el que sí, lo hace por capricho ir a Estados Unidos como parte de la campaña que tiene Donald Trump para reelegirse. Quiere que vaya López Obrador a visitarlo, sí lo visita, se ve obligado López Obrador para visitarlo, porque si no, así se hubiera metido México en problemas. Eso lo sabía López Obrador, y te estoy dando mi punto de vista. No necesariamente tenemos que coincidir. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no?, lo que estás diciendo. Y finalmente excepto en una cosa que te diré. A López Obrador asiste, y ¿qué le da cambio? Ese mismo día, la cabeza de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, sí, que está prófugo en Estados Unidos,
y así como que todo el mundo lo asumió, incluido yo, toma el regalo. Viniste y en reciprocidad te entrego un fugitivo tuyo. Y bueno, otras colaboraciones, digámoslo así, indirectas, digámoslo así, porque en términos formales no es que esté capturando criminales o corruptos para entregárselos al gobierno federal, pero digamos es una lectura que se dio, y a eso me refiero cuando digo que el gobierno o la administración federal de Donald Trump ha sido colaborador con el actual gobierno de México. Desde luego que sí. Cuando Andrés Manuel va, si tú te acuerdas, hace años cuando Trump ya había gobernado o estaba por entrar y que se veía inminente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, decían, ¿qué va a suceder con aquel loco y con este loco? ¿Te acuerdas que lo decían? Decían, aquel loco y este loco, ¿qué va a suceder? Nadie esperaba que iban a llevar una política bilateral, una agenda bilateral tan trascendente como lo que han estado llevando. Y cuando Andrés Manuel visita Estados Unidos, yo creo que regresa triunfador. Cuando grita en la Casa Blanca, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y entonces Trump hasta le aplaude, y todo la diplomacia sale como le esperaba Trump, sale victorioso Andrés Manuel López Obrador, como ningún otro presidente lo había logrado. Tal vez en lo que no estoy de acuerdo contigo es que digas que Andrés Manuel es un presidente de izquierda. Andrés Manuel no es un presidente de izquierda. Pero en términos generales, yo creo que existe mucha colaboración, como tú lo dices, con Trump. Ahora yo pregunto, y cuando la gente, los demócratas, los republicanos, todos sabemos en la historia que desde las izquierdas y las derechas, republicano es una derecha, un demócrata es una izquierda. En Estados Unidos sí existe dentro de su formación democrática dos ideologías muy marcadas, o eres de izquierda, Acá en México tenemos partidos de todos los colores y sabores y nadie sabe quién es de izquierda, ni quién es de derecha, ni cuál es su plataforma política. En Estados Unidos sí está muy marcado esa situación. Si tú recuerdas, el último presidente que hizo una legalización de migrantes en Estados Unidos, ¿te acuerdas quién fue? ¿Quién fue? Ronald Reagan. Ronald Reagan era un ultraderecha y decía, una vez dijo, quiero tanto a los mexicanos que a toda mi servidumbre es mexicana. Pero legalizó mexicanos. De ahí para acá ha sido difícil. Otra circunstancia muy interesante, en Estados Unidos hay una verdadera división de poderes. No como acá en México que le sirven al presidente y que no hay una discusión fuerte sobre las iniciativas presentadas por el presidente de la República, ¿no? Tan es así que Andrés Manuel López Obrador en estos 2 años de gobierno ya hizo todas sus reformas que él quería. Los programas sociales elevarlos a rango constitucional y ya todo es lo que él ha querido. Ha aumentado delitos graves, la Constitución la ha reformado de la manera que se le ha antojado, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay una verdadera división de poderes en el cual ahorita todos ya no están volteando a ver quién gana. Todos están volteando quién va a estar en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes. También acaba de perder 3 escaños los demócratas en la Cámara de Representantes que había estado dominando. Entonces eso es muy importante porque allá no le pasan las reformas como quiere el presidente. Allá no le aprueban las cosas como quiere el presidente. Allá sí una democracia es fuerte, donde hay 2 partidos políticos que tienen 2 ideologías muy claras. O es azul o es rojo. Acá en México no, aquí están los partidos satélites que después el verde se vuelve de Morena y luego se vuelve priista y los intereses y no hay una ideología. En Estados Unidos sí se está volteando a ver y no se hace lo que quiere el presidente como quiere. Y tan es así, por ejemplo, un tema que Trump tuvo muy fuerte en contra de los latinos fue el DACA, los Dreamers, que eran que si tú entrabas menor de edad en Estados Unidos y estabas estudiando, te daban papeles de manera por lo menos provisional para que estuvieras de manera legal en Estados Unidos. Trump lo quiso echar atrás, pero ¿qué le dijo la Suprema Corte? No, canay, tú no puedes legislar sobre esto. Tú no puedes echar a andar este tema, porque ese es un tema ya establecido así. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que estar viendo y aprendiendo de Estados Unidos y lo que sucede para poderlo aplicarlo acá. Acá en México sí existe un presidencialismo así, y que Trump, en contra de estas políticas migratorias, porque todo esto tiene que ver con los cantos de sirena que le gusta a los blancos, ¿no? Que en realidad es lo que lo llevó al poder.
pero hoy ya no, cometió muchos errores Donald Trump. Hay que decir la verdad, es que Trump, dentro de su soberbia, porque es un personaje soberbio, ayer decía, para mí la derrota es difícil, ganar es fácil. No, ¿qué mensaje manda un presidente tan soberbio de esa manera? Entonces, comete muchos errores. Cuando el tema de la crisis sobre el ataque a los negros, que cuando tiene este problema de no poder aclarar el tema de pago de impuestos, los americanos les duele pagar muchos impuestos, porque pagan muchos impuestos, aunque allá sí los ven reflejados. Acá pagamos muchos impuestos, pero no los vemos reflejados, los vemos los baches, vemos las lámparas apagadas, no vemos programas importantes, entonces acá sí nos duele, pero el americano sí lo ve, porque el americano grita, el americano grita, y entonces, bueno, dice, pues yo pago un montón de impuestos, la clase media, si ganas arribita de un salario, pagas un montón de impuestos, y este camarada no paga impuestos. Entonces eso no se lo perdonó. Yo creo que muchos no se lo perdonaron, y ahora está teniendo esas consecuencias que tal vez, yo decía anteriormente, lo que le pueda dar el triunfo, y lo escribí ayer en una columna, lo que le pueda dar el triunfo otra vez es el blanco supremacista de closet, que es el americano. Que digan, no, sí salgo acá, pero prefiero esto a que al rato tenga de vecino a un cholo o a un negro, y que siga teniendo estos temas para acceder al poder en los cargos de esto. Por ejemplo, el sistema norteamericano, pues la mayoría de sus prosecutors, que son como el Ministerio Público en México, son blancos. Sus maneras de cómo asignan a sus jurados. Entonces el sistema norteamericano es en base al racismo, a la supremacía blanca. Mira, las encuestas daban ventaja a Joe Biden de hasta 12%, por ahí, no menos de 10%, y estamos viendo una elección muy cerrada, y consecuencia de qué, justo de lo que dices, de que todavía hay blancos, como dices, de closet, que van a votar a fin de cuentas. A lo mejor no lo dijeron en las encuestas, sabían que iban a votar por Donald Trump para que se mantuviera esa política. A fin de cuentas, votar por Donald Trump es que se mantenga esa política de supremacía blanca. Por eso el país también es que se ve tan encendido en estos momentos, y finalmente están saliendo a votar de manera muy importante por Donald Trump, precisamente porque coinciden con ese perfil o esa promesa que estaba proponiendo Donald Trump. Es finalmente dar continuidad a un proyecto que inició hace 4 años, y está diciendo, vamos a continuar por este camino, y este camino es supremacista. Eso pues se ve que es cierto, con la mitad de la población votando por Donald Trump, básicamente, finalmente vemos que tiene unas bases muy fuertes. Desde luego que sí. Y fíjate que ya tenemos finalmente 4 años recorridos con Donald Trump. Digamos, yo diría, ya le encontramos el modo a Donald Trump, hablando de gobierno a gobierno, México, Estados Unidos, particularmente en México, la administración de Donald Trump, porque como bien lo dices, en Estados Unidos funciona la división de poderes. El poder legislativo es uno, el poder judicial es otro, funcionan muy bien, han ido incluso en contra de medidas que ha tomado Donald Trump, pero yéndonos a las administraciones federales, México, Estados Unidos, es decir, Donald Trump, digamos, el ejecutivo mexicano, como que ya se le encontró el modo, y ha sido, yo diría, y voy a insistir, colaborador. Sí hay medidas muy lamentables, muy deplorables, que se tienen que denunciar finalmente también ante la opinión pública, como la separación de familias migrantes, en donde en estos momentos da cifras muy lamentables, como el que todavía hay 500 niños separados de su familia hace 2 años, que no han sido devueltos con sus padres, no se han reunido nuevamente con sus padres, y eso, si en esos momentos que veíamos las imágenes rompía el corazón, imagínate en qué situación están ahora esos niños. Pero también sucede algo muy feo, tú lo has dicho de alguna u otra manera también a lo largo de este programa, que los oscuros que también tenemos cualquier ciudadano en el mundo, digamos, que de repente también somos así medio racistas en todos los ámbitos, digámoslo así. Y algo muy triste, se pueden entender las razones, no deja de ser triste y no deja de ser lamentable en cuanto a impacto de desarrollo humano, impacto de integración social, en cuanto a integración familiar o desintegración familiar en este caso. Hay un aspecto que llama la atención, de esos niños que no han sido reintegrados, una parte ha sido porque encuentran al papá o a los papás, y los papás ya no los quieren de vuelta, argumentando que van a estar mejor si se quedan en Estados Unidos con las familias de acogida que los están tomando por el momento, y según parece, o es la esperanza de los padres centroamericanos,
de que se queden en Estados Unidos, sean adoptados por las familias estadounidenses y que vivan una vida mejor. Entonces sí, rompe el corazón que las familias se separen, y de repente también rompe el corazón ver a padres que por el bien de sus hijos ya no quieren tener a sus niños de vuelta en sus países de origen. Fíjate, te voy a platicar una historia que tuve el día de hoy. Tengo una amiga que es una activista política muy fuerte en Estados Unidos y aquí, en Pénjamo, se llama Yesenia Rojas. Tenemos una amistad, hemos forjado una amistad. Ella trabaja muy de cerca con el gobierno de Anaheim. Incluso ella ha mandado ambulancias, canastillas para los cambios de focos, ha donado camiones de basura de Estados Unidos, de Anaheim para México, para acá, para Pénjamo. Y he tenido varias oportunidades de platicar con ella. Y hoy platiqué con ella y le llamé y dije, ¿cómo viste, cómo estás viviendo el proceso electoral en Estados Unidos? Empezó a llorar. Si no te imaginas, Rolando, ahora cómo la sociedad se volcó para ir a votar. Los jóvenes que nunca votaban salieron a votar. Aquí en Anaheim hemos sido testigos de muchas separaciones de las que tú estás diciendo, y hemos visto muchas cuestiones raciales tan importantes que ahora sí salieron a votar la gente. Y yo le decía, oye Yesenia, pero ¿qué te garantiza que Biden? Y esa es mi pregunta, ¿por qué Biden? ¿Qué te garantiza que Biden no lo haga? Si Obama lo hizo. Entonces, y eso que Obama salía comiendo tacos, ¿no? Y esa era mucha su estrategia mediática. Pero, pues, ¿qué te garantiza? Me dice, pues, yo creo que están obligados, porque ahora John Biden sabe que está ganando por el voto latino. Arizona era uno de los países con una política racial más feroz que cualquier otro, y todo parece ser que va a ganar Biden, ¿no? En California, que es un estado, bueno, California sí es un estado demócrata desde hace mucho tiempo, y que pues, manda más de 50 miembros al colegio electoral. Entonces me decía eso, dice, no, antes los jóvenes, no, dice, qué bueno que hubo COVID, dice, porque antes iban a jugar su fútbol, su béisbol y todo, y no se leían a votar. Hoy las filas llenas de jóvenes para ir a votar. Entonces eso es lo que yo decía, eso era lo que hoy estamos viendo, y que mucho se equivocó Donald Trump, porque a esto le tenía miedo, que los latinos, que las minorías fuesen a votar. Y yo creo que los negros, estoy hablando sin fundamentar absolutamente nada, pero después de los temas raciales salieron a votar, y para muestra basta un botón. Ahora se acaba de nombrar la primera congresista negra de Missouri. Missouri es un estado racista, lo conozco muy bien ese estado, y por primera vez van a llevar una congresista Bush, una congresista negra. Recordemos que los hechos, cuando el primer tema de ataques a un negro sucedieron en Ferguson, yo conozco muy bien ese county, ahí iba a hacer mis compras mucho tiempo, y entonces ahí ahora ya hay una congresista negra, nunca había existido, y por eso me atrevo a decir que los negros salieron también a votar, que salieron a buscar a los latinos, y era lo que le tenían miedo. Ese era su discurso, y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Oye, pues justo con esto que estás comentando, y ya que nos quedan 17 minutos para que finalice el programa, perspectivas. ¿Qué pasaría si se mantiene Donald Trump? ¿Qué pasaría si gana Joe Biden? ¿Quieres empezar? No, pero yo que sí me gustaría, ¿por qué decías que Joe Biden? Mira, por cosas como lo que estamos comentando, esa separación de familias, no solo la separación de familias, sino toda una política precisamente racista que ha tenido Donald Trump, por ejemplo, que tomó una declaratoria, o hizo, se me va la palabra, finalmente tomó la medida de que no ingresaran ciudadanos árabes a su país, a Estados Unidos. Desde luego ahí se ve cuando funcionan las instituciones, cuando la Suprema Corte, en este caso de Estados Unidos, echó para atrás esa medida y obligó a que el gobierno federal estadounidense permitiera el ingreso, ¿no? Esa es otra medida que también se debe de señalar, y que desde luego es una medida yo diría de lesa humanidad, que ande promoviendo o que ande conduciéndose con actitudes racistas. Otra, es que hay varias que se pueden señalar, ¿no? Bueno, eso es por qué no Trump, pero ¿por qué sí Biden? Una cosa es no votar por Trump, y otra por qué sí Biden. ¿Por qué no Trump? Entonces podemos estar de acuerdo, me parece, en que tiene muchos actos que se tienen que señalar y que tienen que castigarse mediante el voto, ¿no? Fíjate. Incluso por medio, se dio con esto de el juicio político, y del cual salió impune, en fin, no paga impuestos también, y también sale impune, y tantas cosas que ya debe, y las debe pagar, por lo menos por el asunto del voto. No digo necesariamente que vaya a la cárcel,
sino que por lo menos que se marquen en la votación que empezó no ayer, sino empezó hace unas semanas con los votos adelantados por correo electrónico, por correo postal, y que terminan, todavía no terminan, ya veremos cuándo terminan, pero se tienen que marcar ahí. Ibas a comentar. Sí, es interesante lo que sucede en la política en Estados Unidos. Si tú recuerdas el proceso electoral pasado, hubo muchos señalamientos interesantes. Primero, que los rusos habían metido la mano, ¿no?, para poder influir en el voto norteamericano. Otro tema muy importante y que yo le aplaudo mucho en el tema de estrategia política a Donald Trump, que él hizo su campaña a través de Twitter. A través del Twitter, él hizo toda su campaña sin ocupar los medios nacionales que forman parte del establishment o del status quo norteamericano, que estaban muy a favor de muchas cosas porque son privilegiados en el tema del dinero público, igual que en México. El único que le estaba ayudando en el tema mediático era Fox, que era Anderson, un judío. Pues sabemos que todos los medios, los dueños más importantes de comunicación en el mundo y que tergiversan las verdades a su antojo, pues forman parte de ese bloque que no favorecía a Trump. Trump iba en contra de todo el establishment norteamericano en el proceso electoral pasado y aún así ganó las elecciones. Yo eso le aplaudo. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de las políticas raciales de Trump, pero son puntos que los debemos de separar y analizar muy en concreto fuera de cualquier contexto para poderlo. Entonces dio una muestra de que se podía hacer una campaña electoral diferente. Supo cómo hacerlo, supo a través de, dicen que hay una empresa muy grande que se llama Cambridge Analytica, que fue quien le ayudó mucho a crear todas las estrategias y en poder entender la psicología del votante norteamericano a través de sus publicaciones en redes sociales. Pero bueno, ese es un tema interesante, pero yo creo que Trump es un personaje. Si yo me volteo y me pusiese y fuese norteamericano, pues a final de cuentas, tú lo dijiste hace un rato, la soberanía y la independencia de los países es fundamental. Yo creo que nunca tuvo un acto racista, hablando como racismo en contra de la gente hispana, por ejemplo, o en contra de los negros, más que quitar el Obamacare, pero eran ciudadanos americanos. Contra él no ejerció ninguna política pública contraria. Estaba en contra de salvaguardar las fronteras del Estado. Hace rato te decía que el territorio es fundamental para el Estado. El Estado forma un elemento, es el territorio. Es población, es ley, es Estado, ¿verdad? Los elementos de un Estado. Entonces, él protegía su Estado. Es un jefe de Estado. Tenía que proteger eso. Entonces, él aplicaba esas políticas. Ya viéndolo como mexicano sentimental, como un mexicano sentimental y como migrante, sus políticas sí eran feroces, sí eran un poco más por el discurso que por otra situación, pero nunca hizo deportaciones masivas. Que dijeran, vamos a hacer deportaciones masivas, vamos a empezar jamás lo hizo tampoco. Entonces, ¿qué pasa con Biden? Yo tengo mis reservas. Sí. Tengo mis reservas, ¿por qué? Porque no tenemos ningún antecedente directo sobre estos temas. Clinton, recordemos que quiso muchas veces impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos, pero como no tenía mayoría en los congresos, no lo pudo conseguir en ambas cámaras. Yo creo que esta vez se va a enfrentar contra lo mismo Joe Biden si intentara hacerlo. Vamos a ver qué política migratoria empieza a implementar, atendiendo lo que me decía mi amiga de Yesenia Rojas, que dice, no, ahora tiene que voltear a ver a los latinos y tiene que voltear eso porque lo hicimos ganar. Sí, pero no los ilegales. Los ilegales no tienen derecho a voto. Entonces, esto es muy interesante, pensar qué es lo que va a suceder en Estados Unidos, cuál es mi perspectiva a futuro con Estados Unidos. Yo creo que seguirá siendo la misma, seguirá habiendo una inercia de esta naturaleza, van a cambiar políticas internacionales de Estados Unidos. Yo creo que volverán mucho al tema sobre tratados internacionales en cuestiones de protección del medio ambiente, que Trump dijo, científicamente no está demostrado esto, que el calentamiento venga por la emisión de gases con efecto invernadero. Yo me salgo de esto, no está demostrado, tengo que impulsar mi economía interna a través de generación de empleos. Estados Unidos estaba funcionando muy mal en el tema económico, iba bien. O sea, obviamente la pandemia le pega a todos, ¿no? Acá en México dice, la economía va muy mal con todo el tema de la pandemia, pero es un tema global. Hoy en día yo creo que casi hasta me atrevería a decir que es más importante el nombramiento del presidente de Estados Unidos que casi nosotros en el tema económico. En el tema municipal, en México un presidente municipal no influye en nada.
En el tema económico, hay que decirlo, sus servicios básicos que están establecidos en el 115 constitucional, pero en el tema económico, generación y todo, se genera en Estados Unidos. Incluso el precio de los campesinos, la bolsa de Chicago es la que implementa el precio del grano que se siembra aquí en Pénjamo, en los campos de Michoacán. Allá es donde está el tema importante, que lo económico es lo que cambia las formas de vida y generan bienestar. Entonces es muy importante lo que está. Yo creo que seguirá siendo una misma inercia de un mercado global, seguirá siendo una inercia de amabilidad, habrá cordialidad, habrá diplomacia entre ambos países, porque ya hay una codependencia importantísima entre México y Estados Unidos. México es el que más le manda materia prima a ese país en alimentos, y nosotros dependemos mucho de lo que está sucediendo en Estados Unidos, especialmente con nuestros migrantes que forman parte de nuestra economía en un porcentaje muy muy alto. México dejamos de ser productores desde el inicio del Tratado de Libre Comercio en materia industrial, nos volvimos un campo de Estados Unidos, un lugar donde se producen sus alimentos, y eso es en lo que nos hemos convertido, ¿no? La agroindustria. Bueno, ya las razones de por qué no Donald Trump, que es mi deseo. Yo no voto por Donald Trump ni por Biden, no soy ciudadano norteamericano y me toca ver y respetar, digamos, la decisión de los estadounidenses. Si votan por uno u otro, nos toca respetarlo, digamos, y entender las razones de por qué lo hacen a fin de cuentas. Ahora, no sé si es como lo estás infiriendo, digamos, o no sé si necesariamente estamos coincidiendo. No necesariamente el que gane Biden quiere decir o garantiza que nos va a ir bien a los mexicanos. Eso no hay garantía de ello. Los demócratas, a fin de cuentas, también están por el libre mercado. Si bien la administración Donald Trump no nos ha llamado, o al gobierno federal mexicano no lo ha llamado, o particularmente, concretamente, a López Obrador no lo ha llamado, no lo ha denominado populista, eso no garantiza de ganar Biden, que Biden también mantenga ese respeto, digamos. A lo mejor para la postura, para la visión también neoliberal de los tecnócratas, quizá para ellos digan, oye, es que si eres populista ya voy a tener que cambiar esa postura, mi postura como nación, como Estado-nación, hacia el Estado-nación mexicano, que hay muchos inconformes en tu país y yo tengo que velar por esos intereses en particular. Hay muchos empresarios, esa es la cosa en México, hay empresarios de peso que no les gusta la administración actual y no nos garantiza nada de que Biden mantenga esa relación respetuosa, digamos, de no intromisión, tan solo para empezar a señalar a un gobierno que sí ha mostrado, yo no diría actitudes populistas, porque no me parece así de parte del presidente de la República Mexicana, pero sí actitudes que van en contra de intereses y muy fuertes de parte de empresarios importantes en México. Y esos empresarios en México también lo están amenazando todos los días, yo diría que todos los días, que de repente no me hacen caso en México y no me rescatan, como también demandaban un rescate por este asunto de la pandemia, un rescate económico de inyección directa con dinero gratis, cosa que no se puede, no se vale. Se puede porque se han hecho en nuestros tiempos, pero ya basta, digamos. Yo soy de los que dice ya basta. Y entonces, como no hay ese respaldo, digamos, que habitualmente se le daba a esos grandes empresarios mexicanos, ellos han amenazado a que entonces vamos a recurrir con instancias internacionales. Un hecho al respecto, que qué bueno que no sucedió nada más, fue el discurso con esta matanza que se cumplió precisamente en esa semana, un año de la familia de Levarón, que no fue propiamente la Levarón, pero finalmente en esta parte del país, en donde los Levarón, eso sí, demandaban la intervención del gobierno estadounidense en México, porque el gobierno mexicano estaba superado en cuanto a delincuencia organizada. Ahí es un asunto de soberanía. Bueno, no tanto la familia de Levarón, que para mí tiene mis respetos, mi reconocimiento, tiene mi solidaridad por esos hechos que vivieron, pero sí hay actores en México que encantados de que venga una intervención estadounidense o de donde tenga que venir para que finalmente desconozca al gobierno federal. Y si llegara un nuevo presidente estadounidense, y sí, efectivamente, no es que desconozca, pero sí deja de ser colaborativo, que es la palabra que estoy usando en este programa, deja de colaborar como la administración de Donald Trump, entonces sí podemos vernos con dificultades para mantener la estabilidad en México, que esa es muy importante. Puede no haber intervenciones directas de parte de Estados Unidos hacia México, pero sí puede haber desestabilizaciones por ciertas
intervenciones no directas, sino sí ocultas, que finalmente sí pueden terminar desestabilizando al país. Vamos, el hecho de que gane, lo voy a insistir, digamos, para cerrar este comentario, el hecho de que gane Biden no quiere decir que nos va a ir mejor los mexicanos, porque finalmente Biden como demócrata, los demócratas tienen intereses y también son que prevalezca Estados Unidos como nación, y eso implica que también prevalezca sobre los mexicanos. Fíjate que eso, desde mi perspectiva, eso ya no sucede. Nosotros recordemos que ha habido eventos en América Latina en el cual los norteamericanos tuvieron un intervencionismo bárbaro. Y para muestra vamos a ejemplificar varios países. Lo que sucedió en Chile con el gobierno de Salvador Allende en el 73. Salvador Allende fue el primer presidente declarado socialista que llega a través de un proceso democrático en Chile. Pero fue en 1973. Acababa de suceder la Revolución Cubana, en donde Fidel Castro nacionalizó todos los intereses norteamericanos en la isla. ¿Qué sucedía en ese entonces? Tenía que haber una intervención militar con Salvador Allende. Y fue la manera que lo derrocaron a 1000 días de su gobierno, un 11 de septiembre de 1973. Él gana en el 70, siendo un presidente. Entonces, incluso los aviones Hawks que bombardearon el Palacio de la Moneda, que era donde residía Salvador Allende, nadie sabe quién los piloteaba. Los chilenos no lo piloteaban. Ya no había esa tecnología. Hubo un intervencionismo militar. Incluso después de que se desclasifican los documentos oficiales en Estados Unidos, se demuestra claramente cuánto dinero metió Estados Unidos por derrocar al presidente Salvador Allende. ¿Qué te quiero dar a entender? Que antes había una invasión militar clara y frontal en contra de los países que no estuviesen alineados y que pusieran en riesgo los capitales o las inversiones extranjeras o las inversiones de Estados Unidos. ¿Qué sucedió en México? Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, la British Petroleum, todas las empresas británicas de otros países en México. Pues bueno, ellos no acataban el fallo de la Suprema Corte de Justicia para que indemnizaran y tuviesen con los derechos laborales a los mexicanos y las nacionaliza. Estados Unidos hizo un berrinche enorme. ¿Qué pasa hoy en día? La diferencia. ¿Por qué digo que Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda? Pues nada más camínale aquí y ahí está Mobil, Bad Bay, allá está Shell, ahí hay British Petroleum, está Sams, están todas las empresas. Ya no necesitan invasión militar, estamos invadidos económicamente, con una dependencia económica fundamental. Estados Unidos nunca va a hacer eso, porque ya estamos invadidos. Ya no se necesita una invasión militar. Pero ¿qué pasa? Yo siempre se los digo a todos cuando critican y me dicen, por ejemplo, Bolivia sí nacionalizó su industria de hidrocarburos. Dijo Evo Morales, fíjate, cuando yo llego a la presidencia de Bolivia, me encuentro que en el departamento de gobierno de Bolivia había una oficina del Fondo Monetario Internacional. Dicen, mira, para que salvemos el tema económico, vamos a privatizar esto y esto, y mira, ¿qué crees? Que te voy a poner hasta los inversionistas. Dice Evo Morales, espérame. Antes, 18% era del Estado en las inversiones de hidrocarburos y el resto era capital privado. Y dijo Evo, ahora va a ser al revés, 18 privado y 88. Pues por eso el milagro boliviano de crecer al 4%, México no crece en el 1% en la economía. Acabó la pobreza más del 60%. ¿Por qué creen que le llamaron dictador a Evo? Ajá. ¿Pero por qué no le llaman dictador a Putin o Angela Merkel? Si ellos tienen más años en los gobiernos, porque sí se ven afectados sus intereses de los norteamericanos, y entonces eso sí les duele. Acá en México, por supuesto que eso no va a suceder. Seguirán las mismas relaciones. Lo único que puede cambiar en la relación con Biden en nuestro país es el tema migratorio, y que yo dudo que vaya a haber un cambio por lo que yo estoy diciendo, que la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara de Senadores y Representantes creo que no tendrá mayoría los demócratas, pero de ahí que haya otra situación será complicado. Yo también veo que gane Trump, gane Biden, las relaciones se van a mantener más o menos como las vemos, como las conocemos. Que gane Trump, gane Biden, los mercados financieros finalmente están tranquilos, no hay fluctuaciones importantes en la bolsa de valores, en el tipo de cambio. Aún no, porque todavía no emprende esta guerra
judicial Trump. Vamos a ver cómo responden los supremacistas blancos. Pero el hecho... Todavía están... Esperemos que no suceda, ¿no? El hecho de que en estos momentos todo esté tranquilo, digamos, es que... y es también el pronóstico, digamos, que podemos hacer, que las cosas van a continuar bien, estables, digamos, gane Trump, gane Biden, ya independientemente de los deseos que tengamos unos sobre un candidato u otro, que estoy viendo ya para cerrar el programa, que esas dos páginas que estoy viendo, que todavía nada para nadie, digámoslo así. No, porque van a pasar días por... Todo está al aire, digamos, esta elección en Estados Unidos, que ha sido y va a ser muy larga. Oye, pues Rolando Flores, te agradezco mucho, muy agradable la conversación que hemos tenido contigo, y pues nada, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la invitación a todos, esperemos que de algo sirva lo que vertimos en este programa. Muchas gracias, estuve muy a gusto, gracias Carlos. Y muchas gracias como siempre a ustedes por acompañarnos, gracias a Gerardo, a Jaime, a Felipe por acompañarnos desde producción. Esto fue Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Nos vemos en la siguiente. Código Libre